Un día como hoy, pero de 1943, el doctor Albert Hofmann descubriría el LSD y cambiaría para siempre la música. Y con ello nacería el rock psicodélico, y en conmemoración al cumpleaños del LSD, aquí tenemos el top 5 de los mejores álbumes psicodélicos según lo que yo creo y según mi buen gusto. Entonces, si tú tienes algún otro tipo de opinión, escríbela aquí abajo en los comentarios, ponte tus audífonos favoritos, abróchate el cinturón y comenzamos. En el número 5, Iron Butterfly Inagaga da Vida. Publicado en 1968 y grabado en Ultrasonic Studios en Hempstead, New York, el título del álbum y de la canción es famosamente una interpretación distorsionada de In the Garden of Eden o En el Jardín del Edén, atribuida a que Doug Ingle, el vocalista y el tecladista de Iron Butterfly, estaba, digamos, intoxicado cuando se lo presentó al baterista Ron Bushy, quien lo notaría tal cual como escuchó que sonaba. La canción es un viaje de 17 minutos en 3 actos, un riff apocalíptico, con estos acordes graves y lentos, tocados en un órgano Hammond, son como caminar por un desierto alucinante. El solo de batería en el minuto 5:50 de Ron Bushy improvisó uno de los breaks más famosos de la historia, inspirado en rituales tribales y quizá también con algo de lo que estamos celebrando hoy. El monólogo distorsionado en el minuto 13, la voz de Ingle se oye como si hablara desde otra dimensión, repitiendo Inagaga da Vida, baby, hasta que el órgano lo arrastra al infierno o quizás al paraíso. El impacto cultural de esta canción va hasta Los Simpson. Homer Simpson la canta en un episodio donde bebe jugo de cerebro. Oye, Marge, ¿recuerdas lo que hacíamos con esta canción? Este tema también aparece en películas como Manhunt de 1986 y series como Stranger Things, y siempre sonando en escenas trippy. 17 minutos después. Este sería uno de los primeros long tracks en venderse masivamente, demostrando que el rock podría ser tanto hipnótico como comercial a la vez. En el número 4, The Piper at the Gates of Dawn de Pink Floyd. El primer disco de Pink Floyd cuando Syd Barrett era el capitán de este barco. The Piper at the Gates of Dawn, publicado en 1967, es simplemente alucinante. Canciones como Astronomy Domain o Bike son como colorear un cuadro de Dalí con los ojos cerrados. Puro caos controlado. Y vaya, no es ningún secreto la tragedia de que el genio y líder de Pink Floyd, el fundador Syd Barrett, se quedó en el viaje por el uso excesivo de sustancias. Pero te recomiendo muchísimo que veas este video, que es un clavadazo hacia esta historia. Soon after dark, Emily. En el número 3, Cream con Disraeli Years, publicado en 1967, el título del álbum es una confusión lingüística, digna de la era psicodélica. Sin embargo, el error sonaría tan peculiar que decidieron dejarlo así. La portada del álbum, diseñada por el artista Martin Sharp, colaborador de Oz Magazine, con colores vibrantes y un estilo pop art que parece pintado bajo los efectos del LSD.
Strange Brew, la canción abre el disco con un riff hipnótico y la letra She's a Witch of Trouble in Electric Blue suena a un viaje lisérgico en un bar de blues. Sunshine of Your Love, el riff más famoso de Clapton, fue inspirado después de un concierto de Jimi Hendrix. Jack Bruce escribió la letra pensando en colores y visiones. Este álbum sería grabado en 1967 en New York, en pleno auge del verano del amor, con sesiones donde el consumo de cannabis y los psicodélicos eran invitados frecuentes. El álbum fue incluido en el libro 1001 discos que debes escuchar antes de morir. Y la leyenda dice que si escuchas este álbum sobrio te estás perdiendo 50% de la experiencia. Ojo, en este canal de ninguna manera se fomenta el consumo de drogas. Amor y paz. Y la recomendación, escúchalo con tus audífonos favoritos y con la mente abierta. Are You Experienced de The Jimi Hendrix Experience, publicado en 1967. Si hay un disco que captura la esencia alucinógena de 1967 es este. Are You Experienced no solo rompió esquemas musicales, sino que sonaba como si Jimi Hendrix hubiera cableado su cerebro directamente a un Marshall. Este es un título con doble sentido. El título Are You Experienced era una pregunta literal para el público. En la portada original, publicada en Reino Unido, el diseño psicodélico de Carl Ferris, un fotógrafo pionero en el uso de filtros Acid Visuals, mostraba a la banda como si estuvieran flotando en un torbellino de colores. El ingeniero de sonido, la leyenda Eddie Kramer, usó bocinas Leslie, delays y saturación extrema para lograr ese sonido. Kramer luego trabajaría con Kiss y muchos más, Led Zeppelin entre otros. Y te recomiendo mucho también este video para que cheques más del trabajo de Eddie Kramer. Te recomiendo que escuches los siguientes viajes sonoros de este álbum. Third Stand from the Sun es una odisea espacial de 6 minutos con solos que imitan ovnis y un monólogo distorsionado sobre la Tierra, siendo un planeta fracasado. Escucha Third Stand from the Sun y dime si no sientes que estás volando. Y este álbum trae el tremendo track Purple Haze, que a mi gusto es el inicio de la psicodelia en el rock. Purple Haze, el riff más famoso del rock, es un sueño onírico, donde Jimmy caminaba bajo un cielo morado. Y la letra de Purple Haze menciona: Whatever it is, that girl put a spell on me. Whatever it is, that girl put a spell on me. Y cheque este short que tengo al respecto de este tema. La revista Rolling Stone describiría el disco como el sonido de tu cerebro siendo frito en mantequilla cósmica. Y sí, en 1968, estudiantes de Berkeley protestaron porque la universidad prohibió tocar Are You Experienced. Decían que inducía a la rebelión psicodélica. Conclusión, este disco no necesita ningún tipo de consumo de LSD o cualquier otro tipo de sustancia, porque es la sustancia hecha disco. Y mención honorífica antes de llegar al número 1, Carlos Santana Abraxas, publicado en 1970, es un viaje místico entre el rock latino y el LSD. Santana mezcló rock, salsa, jazz, ritmos afrocubanos, creando un sonido que era tan bailable como alucinógeno. Oye, ¿cómo va? Mi ritmo, bueno para gozar.
Carlos Santana admitió que en esa época exploraba con LSD y peyote, buscando ver la música en colores. El disco fue número 1 en Estados Unidos vendiendo 5 millones de copias. Oye cómo va se volvió un himno latino, probando que los ritmos no anglosajones podrían dominar las radios. Y ahí comienza la historia del rock latino. Y si no estás de acuerdo, por favor, escríbelo en los comentarios y suscríbete a mi canal. Y en el número 1, mi álbum favorito de la psicodelia, The Beatles, Sgt. Pepper and the Lonely Hearts Club Band. Si hay un disco que cristalizó la explosión psicodélica de los 60 fue este. Fue un evento cultural, un viaje sonoro y la prueba que The Beatles habían cambiado para siempre. Quizá con un poquito de ayuda química. Nos abrió la mente. John, George y Ringo ya habían probado LSD. Paul fue el último. Canciones como Lucy in the Sky with Diamonds, que son las siglas del LSD, jugaban con imágenes surrealistas. El sonido fue un viaje en el estudio, combinación de técnicas revolucionarias. La portada es un collage de ídolos, desde Marx hasta Aleister Crowley, como un trip visual. Los Beatles aparecen como la banda ficticia Sgt. Pepper, que gritan psicodelia. What would you think if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Ah, y bueno, y también sabes, tengo un excelente video que habla a detalle del Sgt. Pepper que puedes checar en este link que te recomiendo muchísimo. ¿Y tú qué opinas? ¿Cuál es tu álbum favorito de la era de la psicodelia? No lo incluí en este top 5. Escríbelo aquí abajo en los comentarios, me interesa tu opinión. Y si tienes sugerencias de contenido, soy todo oídos. Y si te gustó este video, suscríbete a mi canal, dale like y checa el que te recomiendo a continuación. Está buenísimo. Hasta la próxima.